¿Qué tal si te digo que Warhammer 40.000 se copió de Dune? Este universo exageradamente brutal, sombrío, ridículo y en consecuencia épico se ha vuelto en uno de los temas de conversación más interesantes del internet actual. Y lo más interesante de todo es que esto se da mucho más allá del juego de miniaturas que justificó su nacimiento. Y fue justo en aquellos años en los que Warhammer 40.000 apenas estaba naciendo que esta franquicia era poco más que una mezcla de referencias mal digeridas que rozaban con el plagio descarado, haciendo alusión a las obras insignes de la ciencia ficción. Y es gracias a este fenómeno que tenemos en el canon antiguo de Warhammer 40.000 a personajes tan pintorescos como el Inquisidor Obi-Wan Sherlock Clouseau. Pero como Warhammer 40.000 se escondía debajo de la etiqueta de la parodia, se ahorraba un montón de litigios sobre derechos de autor. Ya sería después, al darse cuenta de que el universo de Warhammer 40.000 tenía muchísimo potencial para existir más allá de la simple burla, que empezaron a tomarse en serio el canon y se construyó todo un universo, pero eso sí, conservando ciertas referencias que han sido imposibles de mitigar, siendo una de las más notorias el universo escrito por Frank Herbert en Crónicas de Dune. Solo que mientras que en Dune se respira un aire místico y hasta lisérgico al mezclar los temas y motivos árabes con la ciencia ficción más elevada, en Warhammer 40.000 tenemos una sobrecarga de sangre, de tripas de motosierras y de calaveras decorativas. Pero las referencias todavía están allí. Y es por eso que en el video de hoy vamos a hablar de 7 referencias al universo de Dune en Warhammer 40.000. Pero antes, mira esto. Estas son unas papas. Y a mí me encantan las papas. ¡Las papas están malas! ¡Qué ricas papas! ¡Las papas están ¡Qué malas! sabrosas papas! Desde hace un par de semanas he abierto los miembros del canal y ya han empezado a suscribirse, así que se los agradezco mucho a estos dos individuos. Así que si quieres apoyar el contenido del canal, solo te va a costar el equivalente a unas papas. Y recuerda, ¡Las papas están malas! ¡Qué ricas papas! ¡Las papas están ¡Qué malas! sabrosas papas! ahora sí, continuemos. El contexto de Dune está marcado por la rebelión contra las máquinas. Las inteligencias artificiales, las computadoras y los robots se fueron haciendo cada vez más indispensables para la supervivencia del ser humano ahora que había empezado a colonizar el espacio profundo. De hecho, la primera referencia que podemos ver de Dune en Warhammer 40.000 es que ambas obras transcurren en el distante futuro. Dune en el 20.000 o por ahí, y Warhammer 40.000 en el año 40.000. Y esta dependencia expuso a los humanos a sufrir un control cada vez más férreo de cada uno de los componentes de la sociedad, al punto de que las máquinas pensantes, como también serían llamadas, empezaron a controlar la natalidad y el estado psicoemocional de la sociedad. Al descubrir estos desmanes, liderados por la casa Butler, se instaló en toda la galaxia la Yihad Butleriana, una guerra santa que exterminó a todas las máquinas pensantes, asolando al universo conocido en el proceso. Tras la purga, el naciente imperio que estaba naciendo de las cenizas creó todo un aparato religioso legislativo para prohibir la creación de nuevas máquinas pensantes. La rebelión contra las máquinas es uno de los temas más recurrentes dentro de la ciencia ficción. Así que aunque podemos ver el claro paralelismo entre Dune y Warhammer 40.000, la obra de Game Workshop obviamente le pondría sus propios matices. El equivalente de la Yihad Butleriana sería la edad oscura de la tecnología. En su afán por colonizar cada vez más planetas del espacio profundo, la humanidad utilizó cada vez más la tecnología cibernética y la inteligencia artificial para ayudarle en dicha expansión. Por un lado estaban las plantillas de construcción estándar, bases de datos y fábricas autónomas con las cuales los colonos podían construir cualquier herramienta que pudieran necesitar, y para ayudarles en esta transformación también contaban con los hombres de hierro, robots con una inteligencia artificial súper avanzada. Pero por razones desconocidas y que tampoco vienen al caso, estos hombres de hierro se rebelaron contra sus amos, destruyendo las rutas del comercio espacial y aislando los mundos recién colonizados. Este conflicto se conoció como la revuelta cibernética, y al igual que ocurrió con la Yihad Butleriana, este conflicto se saldó con la purga de todas las inteligencias artificiales y todos los robots autónomos de toda la galaxia. Y una vez purgada toda esta tecnología, la única forma de reconstruir el imperio de forma segura era mediante las plantillas de construcción estándar. Pero con el caos producido por la revuelta, muchas de ellas se perdieron o de plano fueron destruidas. Esto llevó a que la ciencia y la tecnología del imperio se estancara por completo. Además, se instauró un culto que convirtió a los técnicos y los científicos en tecnosacerdotes, quienes convirtieron a cualquier reparación o mantenimiento en un rito casi sagrado.
Mientras tanto, en el universo de Doom, tras la yihad butleriana, la Casa Corrino se adueñó del asiento del Imperium. Para asentar este nuevo poder, se creó la Gran Convención, en el que se consolidaron los tres grandes poderes que regirían el imperio: la Casa Corrino como la Casa Imperial, las grandes casas del Landsraad, el Congreso Espacial básicamente, y la COAM, la empresa con el monopolio de los viajes espaciales. Este nuevo triángulo de poderes permitió un equilibrio perfecto, ya que las tres facciones se contrarrestaban entre sí, creándose así un feudalismo mercantilista. Y aunque se extendieron los juegos de intriga y las conspiraciones entre las casas, la guerra directa entre ellas quedó totalmente prohibida, con la excepción del Canly, el duelo a muerte, y de la guerra en las sombras, reyertas entre casas menores. Y si alguna de las partes incumplía las normas de la Gran Convención, se arriesgaba a ser obliterada, ya que cada gran casa cuenta en sus arsenales con suficientes bombas nucleares como para destruir planetas enteros. Y es esta amenaza constante la que impide que las acciones bélicas escalaran fuera de control. Así pues, los siguientes 10.000 años tras la firma de la Gran Convención serían conocidas como la paz de la cofradía, que perduró durante el mismo tiempo que la Casa Corrino se sentó en el trono del León Dorado. Warhammer 40.000 toma buena parte de este trasfondo, a pesar de que la facción principal del juego es el Imperio de la Humanidad, dando cierta sensación de unidad férrea y monolítica. La verdad es que cada planeta tiene mucha más autonomía de la que podría parecer a primera vista. Cada mundo puede elegir su forma de gobierno y sus autoridades, dándose casos en los que todo un planeta se convierte en una inmensa fábrica distópica cyberpunk, donde hay mundos paradisíacos pseudoidílicos, mientras que otros parecen fantasías sacadas del Quijote, donde la sociedad regresó a la Edad Media, con la excepción que los caballeros montan mecas mausoleos. Lo único que tienen en común todos estos mundos es que deben pagar el diezmo imperial, una contribución ya sea en dinero, en armas o en hombres para la guerra. Un modelo de organización que se parece mucho al feudalismo, solo que esta vez a escala galáctica. Eso sí, a diferencia del universo de Doom, en el que la paz reinó más o menos hasta la llegada de Muad'Dib, en los 10.000 años que componen el canon principal de Warhammer 40.000 se ha vivido un estado de perpetua guerra y de hostilidad, conflictos entre razas alienígenas, facciones humanas y seres extradimensionales. Algo que comparten Doom y 40K es que para hacer que toda la logística del imperio interplanetario de la humanidad funcione, una facción tuvo que adquirir una importancia capital: el gremio de navegantes. Gracias a las propiedades psicoactivas de la especie Melange, los navegantes pudieron calcular las rutas para el viaje estelar sin necesidad de máquinas pensantes, pero el consumo continuado de la especie provoca en los navegantes una serie de mutaciones que los vuelve incapaces de sobrevivir en una atmósfera que no esté saturada con la Melange. No obstante, las riquezas e importancias de los navegantes y de la cofradía espacial los volvió la facción más poderosa y acaudalada del universo conocido. En Warhammer 40.000, por otro lado, existen los psíquicos, básicamente magos espaciales, y entre ellos existe una estirpe que nace con un gen especial que les permite percibir los poderes psíquicos, y solo las personas con este gen son capaces de guiar a las naves espaciales por la disformidad, un ultra infierno que suma todos los infiernos imaginados y el lugar de origen de los poderes psíquicos, ya que navegar por la disformidad es la única manera conocida por la cual se puede superar la velocidad de la luz. Pero los navegantes de 40K no calculan rutas espaciales, sino que son los únicos capaces de percibir la luz del Astronomicon, un faro psíquico que apunta a la Santa Terra, nuestro mundo, pero más santo. Luz que es producida por la santa presencia del emperador de la humanidad, de quien hablaremos más adelante. La diferencia principal entre los navegantes de Doom y los de 40K es que mientras unos están en la cima de la pirámide social, los otros, por culpa de la patológica xenofobia y discriminación del distante futuro del año 40.000, son poco más que escorias que tienen la suerte de ser necesarios para el imperio, porque de lo contrario serían purgados. La principal razón por la cual la Casa Corrino se mantuvo a la cabeza del imperio durante 10 milenios se debe en parte a que contaban con el ejército más poderoso del universo conocido, los Sardaukar. Esta fuerza de infantería es reclutada entre los criminales más terribles que pueden capturar a lo largo de la galaxia, y son adiestrados para maximizar su brutalidad y eficiencia en combate. Además que al sobrevivir a las terribles condiciones del planeta prisión de Salusa Secundus,
los volvió en un ejército tan resistente y dominante que la única forma de contrarrestarlos es si todas las otras grandes casas se aliaran en un ataque coordinado contra la casa de los Corrino. La mera amenaza del despliegue de los Sardaukar aplacaba rebeliones enteras y se usaba como argumento de negociación en las intrigas políticas que se gestaban en el Landsraad. De hecho, la principal razón por la cual el duque Leto Atreides aceptó el feudo de Arrakis era porque tenía la hipótesis de que las condiciones extremas del planeta desértico de Arrakis convertirían a los Fremen en una fuerza de choque en igualdad de condiciones a los Sardaukar, una vez que fueran entrenados en el estilo de combate con escudos. Y podemos ver una referencia a los Sardaukar en 40K con los Adeptos Custodes. Esta es la guardia pretoriana del Palacio Imperial de Terra y son el ejército más poderoso de toda la humanidad. A diferencia de los marines espaciales, que son fuerzas mejoradas con implantes y material genético de los primarcas, los Custodes son seres humanos cuidadosamente seleccionados para ser mejorados tanto física como espiritualmente a nivel genético. Esto los vuelve más fuertes, veloces, hábiles y poseedores de sentidos más agudos que cualquier otra fuerza conocida, al punto que la llegada de un solo custodio a cualquier campo de batalla se convierte en una victoria automática garantizada en favor de la humanidad. Son semidioses ataviados de una armadura dorada construida a la medida por las más sofisticadas técnicas de la tecnohechicería, y solo los primarcas, los hijos genéticos del emperador, están en un rango superior en gracia y autoridad a un custodes. Esta fuerza es la línea de defensa ante las fuerzas de los herejes, y es gracias a ellos que se comenzó la Gran Cruzada, la reunificación del imperio de la humanidad tras la revuelta cibernética. Creo que pocas comparaciones hay más evidentes entre Dune y 40K que la de la cabeza de ambos imperios, en especial ante el hecho de que ambos comparten el mismo título, el Dios Emperador. Pero aquí es donde entran los matices y las diferencias tonales. El Dios Emperador Leto II es el hijo de Paul Atreides. Al igual que su gemela Ganima, nació con los mismos poderes prescientes que su padre, lo cual le permitió conocer los diversos futuros posibles, entre los cuales se encuentra la única vía de acción posible para evitar la extinción de la humanidad, el Sendero Dorado. Pero para que el universo siguiera ese rumbo de acción, tuvo que hacer el sacrificio máximo. Fusionó su cuerpo con millones de truchas de arena para que así asimilaran su cuerpo y con el paso de las generaciones fuera convirtiéndose en un espantoso ser con apariencia de gusano de arena. Durante los siguientes 2500 años, Leto II movió los hilos del imperio para preparar a la humanidad para un futuro apocalíptico. Si quieres saber más de Leto II, dímelo en los comentarios para ver si le hago un video. Mientras tanto, te tendrás que contentar con un video que tengo por aquí en el que hablo de Leto y de otros personajes del universo Dune con destinos terribles. Por su parte, lo único que se sabe del Dios Emperador de Warhammer 40.000 viene de mitos y de conjeturas. Algunos dicen que fue el primer psíquico de la historia, que es un mesías anónimo que aparece cada pocos siglos con diferentes disfraces para encauzar el rumbo de la especie humana, o que es el resultado de un ritual arcano en el comienzo de la historia registrada. El caso es que el emperador de la humanidad se declaró como único soberano y protector de la humanidad tras la erradicación de las inteligencias artificiales, momento en el cual emprendió una cruzada por toda la galaxia para reunificar a la humanidad bajo su bandera. Para esto emprendió toda clase de experimentos genéticos con los cuales trató de crear su ejército de seres cuasi divinos. Así surgieron los guerreros trueno, los custodes y los primarcas, estos últimos destinados a ser los generales e hijos del emperador, puesto que fueron creados en base a su propio ADN y que cada primarca contiene una de las facetas del emperador como persona. Tras ser traicionado por su primarca e hijo favorito, Horus Lupercal, y ser herido con un arma que provoca la ultramuerte, sí, bueno, porque como el emperador es inmortal y perpetuo, ningún arma mortal lo puede matar, así que necesita un arma especial que mate inmortales, o sea, una ultramuerte. Tras esta ultramuerte, el emperador fue sentado en el trono dorado, donde de alguna manera consiguió permanecer con vida, aunque tuviera una apariencia cadavérica y que debiera ser alimentado con el alma de 10.000 psíquicos todos los días a partir de entonces. Aún así, el poder y la majestad del Dios Emperador de la humanidad
es tal que aún en ese estado de no muerte es capaz de proyectar su luz psíquica en el Astronomicon, permitiendo así el viaje por la disformidad, la única manera en que el imperio de la humanidad puede permanecer junto. Además, gracias a los textos apócrifos de uno de los primarcas traidores, se instauró un culto imperial hacia la figura del dios emperador, que, gracias a que las creencias colectivas se vuelven en realidad gracias a la disformidad, podría convertir a ese cadáver mantenido en letanía en una verdadera deidad. El fervor religioso causado por estos dioses emperadores provocó que se formaran órdenes monásticas a su alrededor, que a su vez tenían funciones de brazo armado de dicho culto. Lo curioso es que una de estas órdenes estaba compuesta en exclusivo por mujeres. Este es el caso de las habladoras pez de Doom y de las adeptas sororitas de Warhammer 40.000. Las primeras son la guardia personal del Leto II, con las cuales erradicó a los Sardaukar durante su mandato milenario. Esta fuerza tiene la peculiaridad de que se consideran las novias del Leto y que actúan movidas en exclusivo por su fervor al dios emperador. Según da a entender el propio Leto, eligió crear esta fuerza de amazonas porque, a diferencia de los hombres, no son movidas por el deseo de imposición y de conquista, sino que lo hacen por el afán de proteger sus convicciones. Pero esto no quiere decir que las habladoras pez fueran como las monjas que conocemos. De hecho, durante cientos de generaciones, Leto II nombró como el comandante de las habladoras pez a los Ghola de Duncan, Idaho, como parte del programa genético que buscaba crear una casta traidores invisible a los poderes prescientes. Por su parte, las sororitas son básicamente una orden de monjas fanáticas, violentas, dominatrix, psicoadoctrinadas y enceguecidas por la fe al dios emperador. Rico. ¿Qué? A diferencia de los marines espaciales o los custodes, que cuentan con mejoras genéticas y cibernéticas, las también conocidas como hermanas de batalla solo cuentan con su fe al emperador y un entrenamiento que las lleva a luchar de forma cuasi suicida. Y es este fervor religioso el que les permite contar a las hermanas de batalla con la milagrosa asistencia del emperador, produciéndose así milagros en pleno campo de batalla. Y una vez más vemos como a esta idea cuasi filosófica de Herbert se le agrega todo este matiz gótico, siniestro, violento y epicardo. Rico. ¿Qué? Pero la referencia de Doom en 40K que más me llamó la atención, tanto por específica como por diferente a la vez, es con el cambio que hicieron con los Mentats. Tras la yihad butleriana, la humanidad tuvo que potenciar las capacidades de sus propias mentes para reemplazar las funciones de las computadoras. Los encargados de este estudio tomaron el nombre de las escuelas de pensamiento, y una de ellas fue la escuela Mentat. A través de un entrenamiento lógico y matemático desde la infancia, los adiestrados en el camino Mentat se convierten en computadoras vivientes, capaces de hacer todo tipo de cálculo matemático, contable y estratégico. Los servicios de los Mentat fueron muy valorados por las grandes casas del Landsraad, quienes los colocaron como los jefes de asesinos, los encargados de gestionar y planificar las intrigas y las conspiraciones entre casas, e incluso los hijos de los nobles que tuvieran alguna predisposición matemática fueron entrenados como Mentats, como sería el caso de Paul Atreides, que entre los muchos títulos que tenía se le conocía como el Emperador Mentat. Pero como en Warhammer 40.000 lo quieren hacer todo a su manera, convirtieron a los Mentats en los servidores. Los servidores son seres humanoides sin cabeza, compuestos únicamente por carne y metal. Aunque pueden ser producidos mediante la clonación, por lo general aquellos que ofenden al culto a las máquinas son castigados a convertirse en esclavos mecánicos, condenados a realizar tareas repetitivas y desprovistos de toda conciencia mediante una reprogramación neuronal, hasta que fueran finalmente descartados como pedazos de chatarra. Aunque la principal función de un servidor es formar parte de la anquilosada y ciclopea burocracia de la Santa Terra, también se pueden utilizar para formar parte de las líneas de montajes de los mundos Forja, o en el caso de ser un recluso particularmente fuerte, se convierte en un servidor destinado al combate. Aunque no cumplen la misma función de los Mentats de ser computadoras vivientes, los servidores son instrumentalizados de otra manera, pero siempre respetando el mismo vacío que cumplen los Mentats: buscar una manera de reemplazar las funciones que las máquinas pensantes tenían en la sociedad tras la yihad butleriana o tras la revuelta cibernética. Y cabe también mencionar el deshumanizado comportamiento de los creadores de los servidores, el Mechanicus,
el culto a las máquinas que creó toda la ritualística tras perderse buena parte de los conocimientos humanos en la revuelta cibernética, comportamiento que recuerda al trato deshumanizado de los Tleilaxus, solo que estos últimos se enfocaron más en la biotecnología y en la clonación que en la mecánica y el uso de cibernética. Así que podemos ver que Warhammer 40.000 está lleno de referencias a la saga de Doom, lo cual tampoco es algo criticable per se. A fin de cuentas, Doom es muy genial y es uno de los pilares de la ciencia ficción, así que hay que hacer referencia a quien merece referencias. Y si quieres una parte 2 de este video, comparando Warhammer con otros universos o cosas por el estilo, me lo dejes en los comentarios. Mientras tanto, te voy a dejar por aquí un video sobre el Rey de Amarillo, una de las figuras más interesantes de todo el género del terror. Recuerda hacerte miembro del canal si quieres regalarme unas papas. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.